Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo bloque de la mesa que hemos coordinado con mucho amor, amorosamente con Georgina. Les damos la bienvenida a esta segunda parte y agradecemos también que nos estén acompañando y especialmente agradecemos a Gaby y a Lucy desde el CAIA que están coordinando los temas técnicos y las preguntas en esta sesión. Si en el bloque anterior nos encontramos con investigaciones que sitúan la construcción del sujeto signo mujer en los espacios de validación e inscripción artística como es la institucionalidad y la historia del arte y las problemáticas que se generan en el interior de esta narrativa cuando andamos en sus orígenes y ausencias, estereotipos, racionalismo, domesticidad, entre otras cuestiones, en este segundo bloque proponemos abordar proyectos artísticos, disidentes, colectivos, de resistencia y denunciantes desde diversos espacios y lugares. Las diferentes estrategias de activismo y participación en la trinchera del espacio público o no público, corporales, situadas, apelan a la construcción de la o las políticas hegemónicas y tradicionales. Desde este lugar, enunciar al cuerpo, femenino, disidente, patologizado, traumatizado, animalizado, erotizado, desobediente y racializado, aparece aquí como una posibilidad de un reencuadre de las representaciones antimonumentales y o contramonumentales como arma política y capaz de resituar la potencia emancipadora. Las voces de las autoras que nos acompañan hoy le otorgan voz también a ese cuerpo en residuo, a la vez que resignifican las palabras en su capacidad discursiva y denunciatoria. Vamos a revisar las propuestas que nos permiten constituir una verdadera intervención sobre la realidad a la que nos enfrentamos en el cotidiano ante la violencia social, estatal y política, y que nos permita pensar en las posibilidades múltiples de reconstrucción de una memoria social feminista y disidente. Hoy día nos encontraremos con Carolina Olmedo Carrasco, investigadora independiente de Chile, con el tema Morir luchando, prácticas artísticas y culturales del movimiento feminista en Chile, 2013-2020, con Claudia Cofé Cubillos, del Centro Global de Estudios Avanzados también de Chile, con estéticas desobedientes, feminismo y micropolítica en la yeguada latinoamericana, con Ramona Elizabeth Gómez, de la Universidad Nacional de las Artes Argentina, con narrativas identitarias, disidentes desde la patologización higienista, una resignificación visual de los discursos hegemónicos, con Claudia de Oliveira y Paula Guerra, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, con Diva, Arte y Política en el Sur Global, y finalmente con Guillermina Cabra, que nos presentará Próceras, cómo fueron y son representadas las figuras femeninas en la historia argentina. Damos espacio entonces a cada una de las ponencistas para ampliar sus presentaciones y luego abrir un espacio también de preguntas colectivas. Carolina. Hola, buenas tardes ya a todas y todos. Quisiera agradecerles a Georgina y a Gloria la oportunidad, el espacio de sentarnos también a hablar de pronto de imágenes que no calzan, ¿cierto?, en este canon, que también es bastante rápido, entonces es bueno sentarse a reflexionar sobre lo que estamos construyendo y también cómo se retroalimenta esa construcción respecto de la sociedad, así que yo muy agradecida, y también por las personas que están interesadas hoy día y que nos acompañan, y las otras ponencistas que también estoy muy animada de poder escuchar sus exposiciones. Un dato operativo es que me vacuné ayer por el COVID, tercera dosis, entonces estoy como un poco mal, así físicamente, así que la garganta, y si hay tos les pido disculpas, y si tengo que tomar un agua también, solo eso, y quisiera compartirles pantalla un poco para contarles muy brevemente de qué se trata mi ponencia. En el fondo, claro, lo que yo quise hacer, y es clave explicarlo desde el inicio, ¿cierto? Mi proyecto o esta investigación es una investigación más bien independiente. Yo en general investigo periodos anteriores de la historia del arte en Chile, pero justamente en los últimos 10 años ha habido una aceleración y una exigencia de nuevos relatos para lo que está ocurriendo en el entorno de la movilización en Chile, que es un entorno que a partir del año 2001 ya empieza a tener una presencia no solo en la calle, sino que en los medios, en los imaginarios populares, y digamos desde ahí
me he visto involucrada en varios proyectos de investigación, gráfica, sobre todo política, y también, digamos, algunas investigaciones como el libro que se presentó en el panel anterior, ¿cierto?, sobre las mujeres artistas de Chile, y que en el fondo, claro, me fueron llevando a generar estas lecturas que en el fondo van aparejadas de una construcción del relato feminista de los últimos 20 años, digamos, y también, digamos, por curiosidad personal, el ir viendo cómo el rol de quienes están, digamos, en el arte, en este rol, mujer o disidencia, han tenido ecos, ¿cierto? O paralelos con esta movilización que desde el año 2001 progresivamente ha ido creciendo, e incorporando también visualidades, performatividades y poéticas que han caracterizado, digamos, las movilizaciones en Chile en otros lugares del mundo. Entonces, desde ahí, digamos, el ejercicio que propuse fue una suerte de periodificación de este tiempo reciente, en donde, digamos, parto de la base de que hay antecedentes, por una parte históricos, ¿cierto?, en el movimiento de mujeres en el pasado, respecto de la lucha por ciertos derechos, el sufragio, la salud, el aborto, que han tenido históricamente desplazamientos visuales, ya quizás más cercanamente el movimiento de mujeres contra la dictadura por la recuperación democrática tuvo un despliegue artístico en el que, digamos, en los últimos años hemos asistido incluso a la consolidación de muchas activistas como artistas contemporáneas desde la mirada de ese pasado, y sobre todo lo que a mí más me interesaba tenía que ver con un periodo más reciente, iniciado hacia los años 90 y que se extiende hasta los primeros años de digamos, del nuevo milenio, y que tiene que ver con la aparición de nuevas artistas, y a partir de esa aparición, digamos, la progresión de temas, ¿cierto?, en relación a las cuestiones de género, a la desigualdad de los géneros, a la falta de oportunidades de las mujeres, a la violencia, digamos, como temática del arte, pero que luego progresivamente en el tiempo vamos a ir viendo la, digamos, conformación de grupos o incluso de proyectos que en cierta medida lo que hacen es ya no tratar solamente estas cuestiones como un tema, sino que como un procedimiento, como una forma de circulación de la obra, y por cierto, como un frente común, digamos, a pesar de que, digamos, muchas de las producciones artísticas están vinculadas más bien a individualidades. Lo que yo decidí enfatizar en esta periodificación de 3 partes es justamente el cómo este trabajo, sea individual, colectivo, comunitario, digamos, resuena en una visión colectiva de lo que es esa movilización feminista en Chile. Desde ahí, digamos, parto en una etapa que yo considero germinal, no como algo novedoso, sino que como de recuperación también de esa postura política feminista en los primeros años 2000 y en la conformación de ciertos colectivos. El más importante, digamos, que yo destaqué en la presentación es Mis tres señoritas, ¿cierto?, de Zaida González, Gabriela Rivera y la señorita Ugarte, ¿cierto?, que en el fondo es un colectivo que por primera vez también en ese periodo, digamos, luego de un gran silencio performativo del feminismo, empieza a sentar una cierta crítica, no solamente desde una visión política quizás de izquierda, sino que más bien desde lo lúdico, desde los límites también que son los que le marcan en el mundo del arte, y desde ahí hacer una crítica hacia la sociedad, lo cual, digamos, yo veo repercute justamente en el primer periodo de conformación de este movimiento grande que surge el 2013, porque estas artistas, digamos, de esos colectivos van a devenir en otras colectividades que sí tienen una orientación de ir a disputar, por ejemplo, lo que vemos aquí, la institución, el Museo de Arte Contemporáneo, que es el caso de la Escuela de Arte Feminista, que es un colectivo que deviene justamente de algunas de estas artistas y que luego va a dedicarse también a la enunciación y la formación de otras artistas en esta senda. Otra artista que uno pudiese destacar en ese ámbito, ¿cierto?, es Lius Castete, que es un artista que también surge, digamos, a partir de la performatividad y de esta acción individual, pero que se colectiviza en el espacio público, y eso hay que decirlo, este periodo germinal tiene esa característica de reconquista de este espacio público, y a partir de eso yo veo este valor en esta continuidad luego ya de un movimiento artístico colectivizado en cierta medida, de acciones performativas que son corales, y que ya se montan sobre la base de esta experiencia previa de ciertas artistas en intervenciones políticas más directas, en el caso de Lius Castete y del colectivo Efímera, que va a formarse, digamos, justamente en el contexto del Mayo feminista, digamos, o un poco posteriormente hacia el estallido social del 2019, uno ve, digamos, esta trayectoria de Lius Castete del pasado,
reflejada en ciertas puestas en escena, ¿verdad? Y también en la crítica feminista que se hace a la desigualdad, a la justicia patriarcal, ¿cierto? Y las vinculaciones multisistémicas al final que se hacen entre esta crítica visual y otros aspectos de la sociedad patriarcal. Hacia el 2013, ¿cierto? Se inicia, yo diría que un periodo fuerte donde ya el feminismo se autodenomina feminista, o feminismos, que también fue un paso bien importante y no es algo natural. Hoy día pareciese que siempre nos llamamos feministas, pero también hubo una importante restricción de ese feminismo a las universidades, y el 2013, justamente con la rearticulación de la lucha por el aborto libre en el Cono Sur, se inicia también un nuevo movimiento que no tiene estas, digamos, límites institucionales, sino que en realidad se arroja directamente a la calle, a la interacción con mujeres comunes, con grupos de diverso tipo, y ahí, claro, yo creo que Claudia ahí se mete un poco más a ese tema, ¿cierto? Pero inicia una fuerte irrupción a los espacios del poder, sobre todo. Aquí, digamos, no hay una mediación directa en la esfera pública, sino que se seleccionan estos lugares, la iglesia, las policías, los juzgados, ¿cierto? Que son aquellos que oprimen a estas mujeres en la vida cotidiana, y las artistas en cierta medida irrumpen con este cuerpo, pero también con esta visión del arte público contemporáneo, deslocalizando también los usos de esos mismos espacios de ejercicio del poder, como en el caso de este proyecto de Cheryl Lynette, ¿cierto? Llegó a Latinoamericana, que uno de sus primeros hitos bastante potentes fue justamente la irrupción de sus cuerpas animalizadas en la Catedral de Santiago, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, ya no es un problema discursivo, sino que es un problema material, que justamente las cuerpas ayudan a afirmar en esa urgencia, y que claro, hay otra serie de organizaciones que ya venían trabajando en una visualidad, sobre todo gráfica, y que adquieren este protagonismo también desde una mirada performativa. Ahí yo diría que hay un proceso justamente hacia el año 2017-16, con el auge del Ni Una Menos, ¿cierto?, que consolida la salida de muchos grupos a la calle, y en Chile, digamos, en varias ciudades, pero sobre todo en Santiago, se refleja muy fuertemente con la generación de brigadas de mujeres, que hacen, digamos, gráficas sobre todo, y otras acciones, también cuerpos de performance, que lo que hacen es tener por objetivo el posicionar un cuerpo fuerte, ¿cierto?, a partir de las acciones culturales, como una forma, en cierta medida, de contravenir esta imagen patriarcal, policial, de la calle intervenida. Entonces ahí se empieza a generar un contrapunto simbólico del que participan artistas como la Brigada de Propaganda Feminista, las colectivas que vemos ahora en imágenes, colectivas Ser Insurgente y Serigráfica, que muchas se reconocen dentro de la disidencia o del feminismo directamente, ¿cierto? Y además de la gráfica hay una performatividad que las acompaña. Claro, la fuerza, digamos, de estar pegando ese cartel, de que sea una mujer también. En el caso de Chile hay una tradición brigadista bastante masculina, entonces también hay un antídoto a esa visión. Y finalmente llegamos a una especie de tiempo presente que yo sitúo fuertemente en el estallido del Mayo Feminista del año 2018, que es un movimiento feminista sistémico en términos de que surge en las universidades por el abuso y el acoso dentro del aula, pero rápidamente se, digamos, prolifera en otros espacios y se inicia una crítica exhaustiva a la marginación política, económica, social de las mujeres, y también física a través de la violencia. En este contexto se forman grandes coordinadoras, la coordinadora feminista 8 de marzo quizás es la más visible, pero hay un montón de coordinadoras que organizan estas marchas, y las artistas, muchas de ellas acuden a esas coordinadoras, en parte porque hay una necesidad de estas instancias de pluralizar su acción cultural, pero también, digamos, ellas mismas de desarrollar obras que hasta ese momento no habían podido desarrollar, como es el caso de esta pieza de Melissa Luna Venegas. Ella es audiovisualista, y propuso, digamos, a la asamblea del 8 de marzo del 2019 la generación de una cordillera humana, ¿cierto? Que ella había proyectado por muchos años, digamos, pero que no había tenido oportunidad ni cuerpos que quisiesen estar disponibles para hacer una acción de arte, pero sí si esa acción era una protesta, ¿cierto? Entonces ahí se producen, digamos, también desplazamientos desde estas coordinadoras hacia lo visual, lo artístico, la intervención, como una intervención que repercutió mucho ese mismo año, que fue el Superlunes Feminista, donde se cambiaron los nombres de más de 40 estaciones de toda la región metropolitana por nombres de mujeres, digamos, para probar cómo era funcionar en una ciudad feminista por algunos minutos, ¿cierto?, por algunas horas. Y justamente eso es lo que nos da el paso, ¿cierto?, a el estallido social del 2019,
donde las mujeres, digamos, ya desde el 2001, digamos, pero tienen un protagonismo muy fuerte, no solamente en lo simbólico, sino que también como figuras políticas. Y desde ahí, lo que me interesa destacar son estos desplazamientos performativos desde el lugar del poder, ¿cierto?, desde el espacio del arte hacia la movilización misma, como un espacio, digamos, que ejerce lo que Luis Kamnitz ha llamado esta didáctica de la liberación, en cierta medida, ¿verdad? Y desde ahí es súper provocador pensar que muchas de las obras de arte contemporáneo más vanguardistas en Chile hoy día se ven en una marcha, y no necesariamente en una galería o en un espacio de arte. Así que desde ahí, digamos, me interesa como invitarlas también a pensar en cuáles de estas obras, digamos, han repercutido en esa opinión pública, precisamente por este cambio de imagen, ¿cierto?, de las artistas ahora como colectivas, ¿no? Hay grandes figuras individuales que sí existen, digamos, incluso esas mismas figuras buscan arroparse en esta colectividad, y hoy día, digamos, tiene un sentido político respecto del presente que vivimos en mi país. Eso por ahora, perdonen por alargarme un poco. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por este resumen de una escena que sin duda nos toca a todas en el cotidiano, sobre todo con esta reproducción y este desplazamiento sensible que tú hablas respecto de la performance, la fotografía y el grabado callejero. Claudia Cofré, tienes el espacio ahora para ampliar. Les recordamos, por favor, que sean breves en sus intervenciones para que tengamos tiempo a la discusión y a la pregunta. Perfecto. Bueno, me sumo también a los saludos que decía Carolina anteriormente, y a los agradecimientos, ¿verdad?, para todas las compañeras que hicieron posible esta instancia, que además creo que nos señala que vamos por el buen camino, en el sentido de que el arte, ¿verdad?, sí que tiene esa capacidad de poder hacer preguntas e incomodar al mismo tiempo, o desde una perspectiva crítica, ¿verdad?, como sí, poner en entredicho ciertas cuestiones, cierto orden que no funciona del todo bien. Como decía Gloria, mi ponencia se llama Estéticas desobedientes, feminismo y micropolítica en la yeguada latinoamericana, pero en realidad quizás más precisamente debería llamarse Estéticas desobedientes, género y raza en la yeguada latinoamericana, porque son estas categorías las que, tanto el género como la raza, las que me interesaba analizar o ver cómo operan en el trabajo artístico de la yeguada latinoamericana, ¿verdad?, de Cheryl Linet, una artista de performance chilena, porque considero que haciendo este ejercicio teórico y práctico, nos podía aportar luces significativas para pensar las estructuras de opresiones cruzadas que influyen en los procesos de dominación y de cierto malestar social. Esto, por supuesto, partiendo de la premisa de que el arte en todas sus posibilidades críticas produce conocimientos que nos ayudan a entender y transformar la realidad en las que estamos inmersas, y entonces en este sentido me interesaba pensar el arte como un lugar de resistencia estética y también como práctica micropolítica. Entonces, bueno, muy brevemente les compartiré de que en este trabajo entendemos el género como una construcción cultural y a la vez en tanto constructo cultural como una imposición colonial. Aquí, siguiendo, ¿verdad?, los planteamientos de María Lugones, quien sostiene que la mujer, para las mujeres dentro de la colonización, fue un proceso dual de inferiorización tanto racial como de subordinación de género. Entonces ella plantea que uno de los primeros logros de los estados coloniales fue justamente la creación de mujer como categoría. En este sentido, tanto el género como la raza, entendidas como construcciones coloniales, eurocentradas y capitalistas, nos permiten ver la inferiorización tanto cognitiva como política, económica, y también la inferiorización de las mujeres con respecto a cierto control reproductivo. En relación a la raza, aquí seguí a la pensadora feminista caribeña Ochi Curiel, quien plantea que las razas no existen como una categoría de clasificación humana, sino que son también una construcción imaginaria, una idea, como significantes que contienen una intención política para justificar precisamente desigualdades tanto sociales como políticas y culturales. Entonces, el género como una categoría
central en el trabajo de la yeguada, que estamos viendo en las fotos, es deconstruido como una categoría fija, mediante un ejercicio que hace Cheryl Linet, o que hace la performance de la yeguada, de hibridación del cuerpo femenino, en este caso devenido yegua, el que al mismo tiempo pretende desmontar una mirada androcentrada, exacerbando como mecanismo estético la visualidad de un cuerpo deseado. La yeguada, como una estrategia estético-política, reafirma estos atributos, presentando a la mujer devenida yegua como parte de una máquina deseante, una máquina de guerra, nos dice Cheryl Linet, que creo que, bueno, articula articula bastantes revoluciones moleculares accionando desde ese lugar. Y también pasa con la revisión del cuerpo, que al acentuar un cuerpo deseante, la yeguada latinoamericana aborda el deseo como un flujo indisciplinado y movilizador, donde, según nos dice Cheryl Linet, no hay, sin una ley que lo pueda controlar, desaprendiendo del deseo patriarcal para volvernos una máquina deseante, una máquina de guerra, como comentaba anteriormente, que es disidente y feminista en contra del capital, el colonialismo y el patriarcado, movilizadas y articuladas siendo cómplices, nos recuerda Cheryl. Entonces, a su vez, la categoría de raza en el trabajo de la yeguada latinoamericana es... o sea, cómo funciona esta categoría de raza en la yeguada, es reivindicando justamente la lógica que critica. Es decir, de cierta manera el devenir yegua de esta manada potencia la relación mujer, animal, raza, naturaleza, rechazando la posición subalterna en la que el ser humano ha situado a los animales no humanos de la misma manera que las estructuras patriarcales, coloniales, racistas han sitiado y situado, dice Cheryl, a las mujeres y disidencias sexuales. Así se establece una relación entre el cuerpo de la yegua con el cuerpo de las mujeres y otros cuerpos feminizados y racializados. Entonces, el gesto de la yeguada, en este gesto advertimos una reivindicación y una potencia de ese estadio anterior de animalidad. Las yeguas son impuras, son mujeres bestias, sexualmente insumisas, indomables, fuertes, atrevidas, sin pudor. Entonces, bueno, yo me preguntaba, ¿cuál es el sentido de esta reivindicación? O sea, más precisamente, ¿qué es lo que accionan estas performances? Y entonces considero que la importancia del trabajo de la yeguada, su visualidad y su estética desobediente, tanto de colonial y feminista, es que aún operando en un campo simbólico, activan una idea imperiosa, que es pensarnos y acuerparnos desde una construcción de comunidades de afectos, trascendiendo lo humano y las democracias liberales, que como nos recuerda, como menciona Sayak Valencia, estas son formas maquilladas de necropolítica. Entonces la yeguada, con su dispositivo estético-político, como experiencia de confrontarnos con las manifestaciones del mundo en una dimensión más política y ética, hacen un llamado de atención, manifiestan la urgencia de tejer redes desobedientes que fluyan en contra de los mandatos de explotación, dominación, opresión y exclusión. En este sentido, en tanto estéticas decoloniales mediadas por la categoría de raza y feministas mediadas por las categorías de género y sexo, sus prácticas se posicionan desde una trinchera como un espacio de resistencia que es feminista y disidente, que son capaces de realizar suspensiones a cierta hegemonía capitalista, patriarcal y colonial. Considero que emerge así un imaginario estético y político que propone otro orden posible, una imaginación política desde lo afectivo y en manada. Lo dejo aquí y a ver si podemos seguir entonces conversando más al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Es tan hermoso el trabajo que hace Cheryl con la yeguada, ¿no? Esto que tú dices de enunciar la animalidad como una máquina deseante y antirracista y que permite rehabilitar las relaciones sociales que trascienden al humanismo. Nos quedamos con eso para darle paso entonces y invitar a Ramona a que presente su resumen o lo que ella quiera contarnos en esta ampliación de contenido. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar participando en el Congreso, al igual que mis colegas y compañeras. Me sumo también a los saludos y a los agradecimientos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a compartir pantalla.
para ir en función de eso, explicándoles un poco lo que presento hoy, ¿no? Les pediría que me avisen cuando se comparte. Ya estás compartiendo, Ramona. Bien. Espérenme un poquito que lo pongo desde el inicio. Bueno, brevemente, el interés de esta investigación surge porque, además de ser docente, investigadora y artista, soy lesbiana y activista, militante transfeminista, entonces me parecía sumamente importante poder empezar a investigar qué pasó con las artistas lesbianas en Argentina a principios del siglo XX. Y a su vez también pensar o poner en discusión si existieron o podemos nombrar que existieron artistas disidentes, como los nombramos en la actualidad, antes de los feminismos de mediados del siglo XX también, ¿no? Entonces eso produjo toda una investigación en el marco del programa de cultura, géneros del que soy parte, y empecé a buscar un poco esta contextualización de esta investigación. El terreno a investigar fue muy pantanoso, fue muy difícil, por eso lo que logré hacer fue una contextualización situada de qué era lo que pasaba en este periodo en Argentina, y esta investigación me llevó a producir luego obra de arte específica, ¿no? Una producción personal específica. Entonces, esta investigación que les presento tiene dos partes. Por un lado, es la investigación teórica, contextual del periodo, de fines del siglo XIX a principios del siglo XX, y por otro lado tiene que ver con presentarles la obra que surge. Esto tiene que ver se entronca con nuestro encuadre metodológico, que lo que pretende es justamente resignificar las producciones textuales y también dar lugar a producciones de obra, ¿no? a representaciones o visuales o de producción artística. Y a este encuadre metodológico lo llamamos análisis histórico-cultural de representaciones. Para poder hablar entonces brevemente de este contexto histórico, tenemos que encuadrarnos en el higienismo argentino de principios del siglo XX, y ahí necesariamente hablar de la convivencia entre poder político, entre las ciencias médicas y las fuerzas de seguridad nacional, siendo la Policía Federal y el poder militar, ¿no? Bueno, esta convivencia lo que va a hacer es justamente empezar a analizar a los cuerpos que entendemos hoy, a las corporalidades disidentes o a las corporalidades LGTBQI+, las va a dividir, a investigar y a patologizar de distintas maneras. Entonces, en la primera parte, en la investigación, lo que presento es cómo fueron tratados los cuerpos que hoy entendemos como intersex, que en esa época se los denominaba hermafroditismo, y se estudiaba todo tipo de genitalidades ambiguos para terminar realizándoles operaciones quirúrgicas de reasignación sexual, como así lo denominaban. Después, cómo fueron tratados los cuerpos lesbianos, que a su vez fueron entendidos como cuerpos histéricos, pero en los casos de inversión sexual, lo que presento en la investigación es que fueron los únicos que a los que les practicaron prácticas realmente abusivas vinculadas a la genitalidad, ¿no? Como la ablación de clítoris, toda una serie de cuestiones bien vinculadas a la genitalidad. Y luego, cómo fueron criminalizados los cuerpos trans o los cuerpos gays. Hubo un depósito muy conocido en esa época que se llamó el depósito 24 de noviembre, porque quedaba en 11, y a las personas que
llegaban a ese lugar se caracterizaba no solamente porque no era una comisaría común, sino que además tenía un centro médico en el que atendía un criminólogo muy importante de la época, que a su vez también era médico, que se llamó Francisco de Veiga. Entonces Francisco de Veiga tenía unas entrevistas con estas personas y las diagnosticaba con distintas características, pero si los diagnosticaba que eran casos de inversión sexual congénitos, o sea que serían los cuerpos más gays, quedaban presos, o sea que eran criminalizados, y si los diagnosticaba como de inversión sexual adquirida, eran sobre todo los cuerpos trans, y quedaban sujetos a todo tipo de experimentaciones y de prácticas médicas que realizaba de Veiga en su centro médico, ¿no? Todo esto se encuentra en los archivos de psiquiatría y criminología. Y tomé dos personajes que para mí fueron muy interesantes, como son la Bella Otero y Manon, de estos archivos, para la producción que les presento ahora, ¿no? Entonces, la segunda parte, hasta ahí un poco muy brevemente, la contextualización histórica, y la segunda parte tiene que ver con esta serie que se llama Cuerpas Invisibilizadas, y tiene un doble objetivo, ¿no? Por un lado, denunciar este aparato normalizador de cómo fueron tratados las cuerpas diversas, y por otro lado, visibilizar y homenajear estas identidades que han sido negadas y también silenciadas. Entonces acá les presento a Cuerpas Invisibilizadas 1, Lo Monstruoso, y lo que vemos acá son cómo se caracterizaron a estas identidades como monstruosas, y que en realidad fueron sujetos deseantes, personas que sintieron, que desearon, y se animaron a vivir su sexualidad a pesar de los condicionamientos sociales. Esta imagen particularmente es una resignificación de una publicación de la revista de Ciencias Médicas, ¿no? Que es un poco lo que mostraba anteriormente. Esta otra obra, Cuerpas Invisibilizadas 2, El Deseo Negado, identidades negadas que tuvieron que sufrir prácticas quirúrgicas abusivas, se muestra una corporalidad abyecta que se secuencia junto a unos croquis de posturas denominadas inmorales para la época. También tiene que ver con cómo fueron tratados estos cuerpos en donde se encontraban genitalidades ambiguas. Aquí tenemos Cuerpas Invisibilizadas 3, la exploración, y tiene que ver con los cuerpos lesbianos, y acá lo llamo exploración del deseo porque frente a los mandatos femeninos, realmente animarse a ser lesbiana en esa época y tener que sufrir todas estas prácticas patologizantes era muy fuerte. Entonces trato de mostrar cómo el estilo de la época promocionó el corset como símbolo de belleza y juventud, que es un poco lo que vemos en la imagen. Hoy lo podríamos denominar la dictadura del corset, pero a su vez, paralelamente, vemos una mujer en ropa interior, con una pose despreocupada, donde se toca un pezón que tiene descubierto al lado. Y bueno, esta imagen reivindica el placer lesbiano y femenino que fue vedado por los higienistas. En Cuerpas Invisibilizadas 4, El Fantasma Andrógino. Este es un claro homenaje a Manon, uno de los personajes que investigó de Veiga. Y aquí lo que me parece interesante es contrastar el cuerpo andrógino, flaco, lampiño y muy joven. Un cuerpo por fuera de la hegemonía de la masculinidad de la época, y estos cuerpos andróginos tampoco fueron aceptados. Hoy los nombramos a estas corporalidades como no hegemónicas, podrían ser corporalidades no binarias o queer. En Cuerpas Invisibilizadas 5, El frenesí del deseo, y acá también es un homenaje a la Bella Otero, y es visibilizar el placer que se experimenta en las sombras, a escondidas o en el silencio, pero no por eso menos potente o válido.
Y aquí un poquito para ir cerrando, lo que presento es una comparación entre una obra de un autorretrato de Mario Obligado y un autorretrato de mis pinturas, porque justamente lo que trato de resignificar es un gesto irreverente, en el caso de mi autorretrato, como hizo Mario Obligado en su época, retratándose por fuera del canon establecido. Y me parecía interesante cerrar de esta forma, porque si bien en nuestro país tenemos ley de identidad de género, tenemos ley de matrimonio igualitario, todavía el colectivo de las disidencias sexuales seguimos siendo muchas veces sujetos de discriminación, de burlas, de estigmatización, y sigue habiendo mucho homo-lesbo-transfobia en la actualidad, por lo cual hay que combatir. Y para cerrar, como dice Silvia Rivera Kusikanski, que llama a despatologizar la mirada, en realidad ella llama a descolonizar la mirada, perdón, y yo agrego que tenemos que despatologizar la mirada y también tenemos que despatologizar los circuitos culturales y los circuitos hegemónicos por donde circula el arte. Me parece que una manera interesante de empezar a despatologizar estos circuitos es poder presentarnos con estas ponencias que muchas veces pueden ser disruptivas o pueden ser incómodas, al hablar de las desobediencias sexuales, y presentárnoslas en espacios como estos me parece que colaboran para que podamos ampliar estas miradas y podamos empezar a contemplar que los museos, las galerías y estas instituciones del arte contemplen estas otras narrativas que están vigentes y que si no, contemplen programas también para que podamos investigar toda esta historia silenciada y negada. Así que para no extenderme mucho más, hasta aquí dejo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramona, por esta bella presentación, por tus palabras finales especialmente, y nada, por anunciar la fuerza política que encarnan las narrativas individuales. Y en esa línea de las narrativas individuales, invitamos a Claudia de Oliveira y a Paula Guerra a presentarnos su proyecto sobre Diva. Boa tarde a todas. Novamente, eu devo dizer que estou com um problema aqui na minha câmera, não estou conseguindo, enfim, passar, mas não há problema, eu espero que, enfim, que nós possamos prosseguir ainda assim. Há problema para os colegas? No, ningún problema, Claudia, te escuchamos muy bien. Bom, então prosseguimos. Bem, novamente eu quero agradecer aqui às coordenadoras, a Georgina Glusman e a Glória Cortese, por ter acolhido o nosso trabalho, a nossa pesquisa, a nossa investigação, e agradecer também às demais colegas da mesa, né, por estarem aqui compartilhando conosco. Bem, como eu estava dizendo, como eu disse anteriormente, a Paula não está, infelizmente, ela está numa banca, e, bom, esse trabalho é um trabalho que é apenas uma parte de um trabalho maior que nós estamos desenvolvendo sobre feminismo contemporâneo e decolonialidade. Nós partimos do pressuposto da arte como resistência feminina e também como uma prática política feminista, e nós posicionamos essa discussão no diálogo, no discurso da decolonialidade, e nós partimos das reflexões da antropóloga Rita Segato, né, que foi professora da Universidade de Brasília por muitos anos e trabalhou com várias etnias dos povos originários americanos. É importante também ressaltar no nosso trabalho que nós juntamos aqui duas reflexões, né? Uma reflexão de uma investigadora brasileira, latina, sou eu, a Cláudia, e uma investigadora portuguesa, não é? Que é a Paula Guerra, da Universidade do Porto. Então, nós estamos trabalhando com duas miradas, vamos dizer assim,
não é, diferentes sobre a decolonialidade, né? Bom, o nosso trabalho é sobre diva, né? E sobre a diva foi uma escultura, a céu aberto, que foi construída, elaborada, criada pela artista Juliana Notari, e uma artista brasileira, Juliana Notari, e essa escultura, portanto, ela está no norte do Brasil, no estado de Pernambuco, e é uma escultura de uma grande vulva vermelha, não é? E que ela postou nas redes sociais no último dia de 2020, ou seja, do ano passado. E essa grande vulva, não é? Ela despertou, não é? As maiores críticas, não só dos homens misóginos da direita, mas também de mulheres trans, de grupos ativistas negros que acusaram a artista de ser racista, não é? Porque ela trabalhou com um conjunto de trabalhadores negros, né, na execução da sua obra, muito embora ela também tenha trabalhado junto com esses artistas, e, na verdade, o que ela fez neste trabalho em si, no próprio desenvolvimento do trabalho, foi mostrar o lugar, não é, das populações racializadas no Brasil. Não é? Bem, então, quer dizer, além da escultura diva, que é uma escultura bastante grande no meio de um parque artístico que fora anteriormente uma plantation, ou seja, uma plantação de cana-de-açúcar, portanto, é um terreno que estava deteriorado e que ela recompôs esse terreno, não é? Construindo essa escultura. Nós também analisamos uma outra obra de Juliana Notari, que é uma performance, que é a performance Amuamas, que ela realizou na floresta amazônica. Na verdade, Amuamas é anterior à escultura diva, mas segue uma mesma linha de interpretação, quer dizer, que é, na verdade, uma tomada de posição política da mulher artista em relação ao patriarcado. Né? Então, quer dizer, a arte feminista contemporânea, para nós, na nossa perspectiva, portanto, na contemporaneidade, ela está para além do binarismo de gênero, né? Porque esta vulva, não é, diva, ela já não é mais uma vagina em si, ela é um símbolo de opressão do outro, de opressão do oprimido pela modernidade, colonialidade, como diz Rita Segato. Né? E aí nós também trouxemos para essa discussão uma outra categoria, digamos, uma outra categoria analítica, que é o artivismo, que vem sendo trabalhado pela a pesquisadora Paula Guerra, não é? O artivismo, que é em si uma forma de arte que acontece no universo urbano, não é? E, na verdade, nós transportamos essa categoria teórica, não é? Vamos dizer assim, para o ambiente rural, porque, na verdade, para Juliana Notari, quer dizer, esta obra, esta escultura, ela é uma intervenção rural, não é? Ela não é uma land art, né? Muito embora ela se pareça com uma land art, mas ela não é land art, mas ela é uma intervenção rural. Então, quer dizer, o artivismo, nesse caso, ele une arte política, não é? Partindo do ambiente urbano para discutir, então, aí e romper concepções históricas, né, e filosóficas milenares, e aí já entrando, então, no campo das discussões, das conversas com o antropoceno
como assinala a cientista feminista Donna Haraway e também o antropólogo brasileiro Viveiros de Castro, né, Eduardo Viveiros de Castro. Então, Diva, ela é uma obra-corpo, um corpo de artista, não é? Que, na verdade, se envolve na natureza, não é? Ela é a natureza ao mesmo tempo, então é uma discussão, é uma digressão aí com o ecofeminismo, né? Ao mesmo tempo em que ela é um corpo-resistência, a artista é corpo-resistência, a obra também é corpo-resistência, não é? E, como eu disse, então, portanto, é um diálogo, não é, com as ruínas, é uma conversa com as ruínas do capitalismo, como diz Anna Tsung, né? E, portanto, é uma denúncia, porque ela se coloca como uma denúncia da plantation, né? Do sistema de plantation. Né? Então, é a forma também como o homem degradou a natureza e degradou, não é, as raças, a raça ameríndia e a raça negra, não é, ao longo desde o Renascimento até a contemporaneidade. Por outro lado, a performance Samaúmas, né, já é onde ela adentra a floresta amazônica, e ela faz, então, uma performance com uma árvore, né, uma grande árvore que se chama Amuamas, que é uma árvore, vamos dizer assim, a árvore mãe da floresta, porque ela tem a capacidade de alimentar todas as outras árvores da floresta. Então, nesta árvore, ela abre uma vulva, ela abre um buraco, vamos dizer assim, né? Uma vulva, faz uma vulva, e ali ela coloca o seu sangue vaginal, que ela coletou, o seu sangue menstrual, que ela coletou durante 9 meses, e aí ela entra assim num estado de, vamos dizer, automático, de ligação com a ancestralidade, e aí são duas entidades, a entidade mulher com a entidade natureza, a entidade floresta, e, portanto, também é uma discussão com o antropoceno, com novas formas de lidar com a natureza, como a mulher propõe, como a artista feminista, portanto, propõe novas formas de convivência, né, com a natureza humana, ela, mulher, ser humano oprimido, não é? E a natureza que também acaba por ser oprimida pelo homem na contemporaneidade. Então, é também um diálogo com o ecofeminismo, é um diálogo com a ancestralidade, e aí se remete também a várias obras, inclusive as obras de Ana Mendieta, não é? E, finalmente, nós posicionamos a obra na pós-modernidade, como coloca o filósofo Jacques Rancière, né? Onde não só o feminismo ele é a vanguarda, uma das vanguardas da modernidade, como a obra feminista, não é? A obra de artistas feministas é uma obra que rompe, são obras que rompem com todos os paradigmas da história da arte até então e apresentam uma nova forma de existir. E é isso. Obrigada. Muchísimas gracias, Claudia. Sin duda que Diva es una obra que ha levantado ciertas polémicas que nos interesaría nuevamente discutir, pero esto que se repite, ¿no?, en todas las ponencias hasta el momento, proponer el uso del cuerpo del artista como una praxis política, especialmente en este caso como una vulva abierta y sangrante que representa la violencia machista. Para terminar, invitamos a Guillermina a que nos presente su tema y luego abrir brevemente el espacio de preguntas, porque se nos fue el tiempo de manera muy rápida, lamentablemente. Vamos, Guillermina. Bueno, hola a todos. Gracias Gloria, gracias Georgina y al equipo del CAIA. Y bueno, voy a presentar un breve resumen de lo que es mi ponencia. Comparto la presentación de PowerPoint. Bueno, el título finalmente se lo modifiqué después de mandarlo.
al Congreso y se titula Próceras, acerca del proceso de recuperación de las figuras femeninas en los distintos ámbitos de representación. Que bueno, es una investigación que se desprende de mi investigación doctoral sobre arte feminista contemporáneo en Buenos Aires en el siglo XXI. Y en esta ponencia me propongo analizar el proyecto Próceras de la artista Tamara Goldenberg. Es un proyecto muy amplio, entonces para esta ponencia me focalizo en 3 obras que forman parte del mismo. Y bueno, lo que hace Tamara es que recupera el lugar de las figuras femeninas en la historia argentina a través de distintas operaciones que van desde recortes, reencuadres, de archivos fotográficos familiares, de museos, de distintos ámbitos, en donde busca cómo fueron y cómo son representadas las figuras femeninas en el relato de la construcción moderna de la Argentina. Y lo que subyace a todas estas operaciones es la pregunta por el lugar que se le dio y si se le sigue dando a las figuras que son leídas como femeninas en este relato. Al mismo tiempo que problematiza la idea de que exista una narración única y oficial que es escrita y protagonizada por 6 varones blancos. Bueno. Las obras que analizo del artista son pequeñas, que tiene que ver con una recuperación de archivos familiares, de representaciones de actos escolares de los últimos 10, 15 años, monumentos en donde lo que hace es reencuadrar fotografías que recupera del Archivo General de la Nación de monumentos a próceres argentinos, y lo que hace es focalizar en el lugar de la mujer, de las mujeres, de las figuras femeninas que aparecen en estos monumentos, haciendo una nueva obra. Y por último es el proyecto Sala Federal, Museo Histórico Nacional, en donde el artista imagina una posible exposición en el Museo Histórico Nacional donde aparezcan estos recortes que ella hace de las obras históricas conocidas, tradicionales, reencuadrando y focalizando las figuras femeninas. Acá hay acá se ven mejor las fotos que aparecen en esta recuperación, y bueno, acá podemos ver roles muy estereotipados de las figuras femeninas representando a la dama antigua, las figuras leídas como masculinas, soldados, y también los vendedores de empanadas y distintos trabajos que tienen la cara pintada de negra, haciendo uso de, bueno, lo que se denomina como blackface, que es una práctica racista que ya fue ampliamente denunciada, y bueno, que es una forma de sostener y actualizar las representaciones no solo binarias, sino también racistas, que muchas veces se sostienen actualmente en los colegios, más allá de que estas fotografías daten de hace unos 10 años. Hoy en día eso sigue sucediendo, aunque en menor medida. Bueno, acá unos recortes más cercanos del proyecto Monumentos, en donde las figuras femeninas, lo que sucede es que siempre aparecen en una posición o de acompañamiento o de pura decoración. O le están alcanzando objetos al gran héroe masculino, o solamente están ahí paradas en lugares inferiores, como adornando el monumento. Entonces, lo que planteo es que Tamara busca reencuadrar nuestra mirada, y a través de estas diversas operaciones es que nos obliga a cambiar nuestro foco de atención, redirigiendo nuestra observación hacia las cuestiones que busca problematizar. Y bueno, finalmente retomo una pregunta que plantea Griselda Pollock, de por qué importa lo que la gente ve y aprende en los museos, las galerías, los libros de historia del arte y los cursos universitarios, y en donde concluye que esto importa fundamentalmente porque
las generaciones están marcadas por lo que se les muestra y lo que se les cuenta, y lo que no se les muestra y no se les cuenta. Entonces, si solo ven este tipo de representaciones de las figuras femeninas, las figuras racializadas, que no cuestionan las representaciones tradicionales, perdón, no van a estar marcadas por esto. Entonces, este tipo de obras cuentan con un gran potencial para justamente cuestionar a este sistema racista y cis heteropatriarcal que, aunque está siendo cuestionado, sigue siendo dominante. Y entonces es en línea con la propuesta de este congreso que pensamos en estas obras como un posible punto de partida desde donde imaginar una utopía en la cual resignifiquemos y reescribamos la historia tradicional para incluir una genealogía femenina de las disidencias y con perspectiva antirracista, pensando en estas obras como un primer ejercicio en la búsqueda de ese futuro utópico en el cual la historia tradicional deje de ser aquella protagonizada y contada por cis varones blancos y heterosexuales, haciéndole lugar a todas las identidades que fueron invisibilizadas y silenciadas a lo largo de la historia en los diferentes ámbitos. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. Me encanta este concepto del reencuadre, ¿no? Este reencuadre que es corporal y al mismo tiempo político y que nos permite entonces resignificar una nueva historia. Nada, maravillosas todas las presentaciones. Hay algunos comentarios y felicitaciones de Marta, que se acaba de retirar, hacia la presentación y el trabajo de Ramona sobre los materiales que trabaja. Dice que son muy ricos, y sí, conoces el trabajo de Claudia Pantoja, que en el último capítulo de su tesis de maestría abordó la patologización de los cuerpos disidentes de las revistas médicas. A pesar de que no está Marta, no sé si quieres comentar algo, Ramona, al respecto. No, muchas gracias, le agradecí también por el chat y me parecía muy rico su comentario, ¿no? Así que bueno, eso, muchas gracias. Y la verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada también por todos los temas que hemos tratado y por cómo también ustedes fueron eligiendo, ¿no?, el hilo conductor de esta mesa. Me parece que, como decía Guillermina al final, bueno, es fundamental que podamos empezar a encontrar esas otras, armar, ¿no?, esta genealogía de un montón de artistas y de representaciones silenciadas e invisibilizadas, que además han sido los antecedentes de todas las producciones que podemos analizar después de mediados del siglo XX, desde los feminismos y el arte, y las disidencias. Gracias, Ramona. Hay una pregunta de Marina para Carolina y Claudia. Voy a ver si puedo traducir bien el portugués, el portuñol. Bueno, María nos comenta que en los países del Cono Sur los movimientos feministas han realizado grandes manifestaciones en la calle. Desde su perspectiva parece que en Chile esto asume una dimensión mucho más grande, movilizando mucho más gente, con una frecuencia mayor también y mucho más visible. Y pregunta cuáles serían las particularidades políticas y de los movimientos feministas en Chile que permiten que esto ocurra desde este lugar. Y si los grupos conservadores también han movilizado en contra de estas performances artísticas que ustedes presentaron y de qué formas, si es que entendí bien las preguntas. ¿Parto yo? De pronto. Como quieras. Me parece súper interesante esa pregunta, porque, claro, de pronto es muy de cerca uno decir, mira, esto hay que mirarlo, hay algo aquí. Yo diría que los grupos feministas en Chile miran con muchísimo respeto a los grupos feministas en Argentina, y hay una permeación constante de uno y otro lado de la cordillera, así que yo creo que también es un fenómeno muy del Cono Sur. Hay un tema también como con la insumisión de las mujeres del Cono Sur, con su ganancia de derechos, con una conquista histórica que es de 100 años, de 200 años, entonces creo que ahí hay una particularidad política que es más general, y yo diría que para el caso de Chile hay tres aspectos que son clave. Un aspecto que es más general y que tiene que ver con esta postdictadura, de una dictadura de 17 años súper estricta, donde el signo de la dictadura fue la limpieza, el vacío de las calles, el orden, cada gente a su casa, ¿cierto?
Pinochet tenía esta frase: no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa. Entonces también, digamos, los 90 estuvieron muy marcados por esta restricción del uso del espacio público y justamente las movilizaciones estudiantiles, y yo aquí siempre utilizo esta frase de que luchan los que pueden, ¿cierto? En un sistema enormemente opresivo con los y las trabajadoras, los estudiantes, digamos, eran quienes tenían esa chance de disputar el espacio público, y las movilizaciones se transforman en una forma de desprivatizar este espacio o desmilitarizarlo. Por otra parte, hay un aspecto muy particular respecto del mercado de la educación en Chile, que es mega famoso, conocido internacionalmente, digamos, y ese mercado ha tenido un énfasis los últimos 30 años muy fuertemente en la matrícula femenina. Y ahí yo lo mencionaba en la presentación más larga, ¿cierto? Pero hay una idea de abrir carreras de cuidado, pedagogía, salud, vinculadas a este rol de la mujer en la sociedad, o profesionalizar las tareas de cuidado, que lo que va a producir es que miles de mujeres jóvenes entren a la universidad. Y el efecto indeseado, digamos, de eso es esta reunión, ¿cierto? Esta noche de las proletarias, que al final también articula otros efectos, y que en el caso de la universidad pública vuelve, en el contexto de la movilización, a la universidad como un taller colectivo. De hecho, hubo muchas oficinas abiertas de comunicaciones, grupos colectivos que trabajaban en talleres de la Facultad de Arquitectura, de Arte. Entonces ahí también se produce, digamos, como un vuelco muy interesante de que la manifestación implica esta dimensión cultural. Y claro, en el caso de los carteles feministas hay una función muy potente, que es perpetuar el discurso de la marcha luego de que la marcha pase. Entonces el cartel te permite seguir discutiendo y disputando ese espacio público, y claro, el cartel, digamos, concebido como una pieza gráfica, es más bien útil y no hay una dimensión tan artística, pero sí al final termina pasando eso. Y por otro lado, en tercer lugar, hay un tema que tiene que ver con las manifestaciones y la represión. La represión en Chile es súper brutal, entonces también, digamos, la movilización feminista en específico ha tratado los últimos 10 años de idear estrategias de manifestación pacífica, y ahí, digamos, las artistas tienen un rol protagónico. Son ellas, digamos, las que a través de la puesta en escena de actividades culturales funcionan como una suerte de primera línea cultural que descoloca a la policía, porque la policía no va a cargar, digamos, contra la yeguada o contra la cordillera humana, ¿cierto? Y eso le da otro carácter a esta movilización y aísla en cierta medida los casos más conflictivos. Entonces, este desarrollo como de una actividad cultural es lo que también permite o posibilita la marcha dentro de organismos que están matando personas, disparando la cara, ejerciendo la violencia política sexual contra mujeres y disidencias. Entonces, el arte se transforma en esta forma de defensa y denuncia al mismo tiempo. Yo diría que eso. Y en el aspecto de qué grupos conservadores, o sea, sí, hay una infinidad de reacciones contra la yeguada en específico y la obra de la Cheryl Lynette. Hay bastante crítica, y Claudia seguramente ha leído, ha visto en lo público muchas cosas, pero también, digamos, contra la Escuela de Arte Feminista. Muchas de estas performances son, digamos, negadas o muy cuestionadas por los sectores políticos más conservadores, pero también hay una negación o dispersión del mundo del arte frente a estas acciones. Existe la burla, existe el cuestionamiento al nivel profesional de estas artistas, y eso produce más daño, digamos, que un conservador diga, mira, no muestren las pechugas, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, se produce, digamos, un conservadurismo solapado de la Academia del Arte, que constantemente está poniendo en cuestión, y el rol que cumplimos muchas investigadoras es ese, es decir, esto tiene una historia, estas mujeres pasaron por escuelas de arte, ni siquiera estamos hablando de algunas que no tienen formación. Y claro, en el fondo, ese sector conservador se expresa en esta baja intensidad de crítica. Bueno, gracias Marina por la pregunta. Quizás para complementar un poco lo que ya mencionó Carolina en relación como a estas particularidades políticas en Chile o en el contexto en el que nos encontramos, decir quizás que todo lo que estamos viviendo actualmente viene de un largo recorrido, de un ciclo de crisis, ¿verdad?, que ya ha acumulado quizás de más de una década. Como bien Carolina en su presentación habla de esta revolución pingüina con los estudiantes secundarios en el 2006, después los universitarios en el 2011, tenemos movimientos en relación también no al lucro de las pensiones, de la salud, el Mayo Feminista en el 2018, bueno, llevábamos como un ciclo de más de una década de una crisis acumulada, ¿verdad?, que
es lo que finalmente estalla en nuestra revuelta social de octubre del 2019, y donde las críticas se centran finalmente en todos estos distintos sistemas de precarización de la vida, y sobre todo de la precarización de la vida de las mujeres. Entonces es ahí donde el feminismo irrumpe, estos nuevos feminismos se comprometen con una agenda política mucho más amplia, y que pretenden visualizar o denunciar las desigualdades en generales de la sociedad, aspiran a una transformación completa de la sociedad, ya no solo en relación a la violencia machista, que por supuesto está muy fuerte, siempre muy, muy presente, pero también en relación a las desigualdades más generales de la sociedad en su conjunto. Entonces, y aparte que también atraviesa, creo yo, que eso es lo interesante de estos nuevos feminismos, como la transversalidad, y que al final se instalan en las agendas políticas, en el sentido común y en cierta parte en la educación. Entonces creo que quizás, claro, las particularidades tienen que ver con ese malestar acumulado por décadas, y como todas sabemos, ¿verdad? Chile en ese sentido como un país donde el experimento de lo neoliberal funcionó tan bien, es lo que creo que explota. Y es más, en las movilizaciones de octubre del 2019 había un cartel que a mí me pareció muy, muy llamativo, que decía justamente, bueno, en chileno, ¿verdad? Que son tantas huevadas, son tantas huevas que no sé qué poner, porque en realidad estábamos completamente ya saturados de ese malestar que de pronto revienta. Eso por un lado. Y en relación a lo que preguntaba sobre cómo la reacción de grupos conservadores, ¿verdad? O cómo reaccionan a estas performances, rápidamente quizás contar que en el caso de la yeguada latinoamericana sí ha sido objeto de cierto hostigamiento. Cheryl contaba que un grupo ultraconservador católico creó un videojuego donde tenían que matar, asesinar a las yeguas, a la yeguada. Entonces, claro, estaba ahí como habían esos avatares de la yeguada, de las chicas con las colas de caballo mostrando el culo, y entonces el videojuego te invitaba, ¿verdad?, a capturarlas, matarlas y luchar contra eso. También Cheryl, justamente ayer en un simposio que se está realizando aquí en la Universidad Católica aquí en Santiago, también comentaba que grupos conservadores, ahora estamos próximamente vamos a tener, ¿verdad?, las elecciones presidenciales, estamos en campaña y tenemos un candidato muy, muy, muy conservador, que es Kast, de apellido Kast. Cheryl contaba que están utilizando imágenes de la yeguada para, como una contra, la verdad que no tiene ni un sentido, pero en el fondo como para poder decir, esto es lo que vamos a prohibir, ¿verdad? Como diciendo, este nivel de degeneración, este nivel ya de vivir no sé en qué mundo, porque son muy conservadores y también como muy reaccionarios, están siendo utilizadas esas imágenes sin ningún tipo de permiso para, lo mismo unos senadores, contaba Cheryl, también de derecha, que quieren criminalizar la protesta y como el componente sexual de la protesta, censurando, y ahí muestran imágenes de la yeguada nuevamente, son como reacciones censurando la protesta como sinónimo de todo ese degeneramiento sexual, y ahí tienen un enredo todo junto, y bueno, eso es como reacciones del mundo más conservador. Pero me quedo con lo que dijo Carolina, que es justamente lo más, creo que lo más duro es esa resistencia que tiene la academia o ciertas académicas, investigadoras o historiadoras del arte, ¿verdad? En no darle el valor o querer entender ejercicios como dispositivos como la yeguada latinoamericana desde perspectivas artísticas, de entenderla desde dentro del arte, y creo que desde ahí, claro, como que niegan cierta capacidad estética, política, cuando justamente lo interesante yo creo que es esta invitación que hace la yeguada, y que lo decía también la Carolina antes, de ese desplazamiento del arte a la movilización, a la calle, donde radica, yo creo, su valor, su potencia, tanto estética como política. No podemos analizar quizás una obra como la yeguada latinoamericana desde dentro del arte, sino que creo que hay que darle todo este otro valor que gana en su contexto y en este pensamiento más situado. Bueno, eso, gracias. Gracias, Claudia y Carolina. Sin duda que tanto la yeguada como todo lo que presentó los colectivos de
que presentó Carolina sobre el movimiento feminista, nos hace también preguntarnos la cooptación también de la academia sobre estos temas, ¿no? No solo la negación, sino también cómo se coapta el tema político, el activismo callejero desde la academia. No quisiera extenderme en eso porque no quiero dejar pasar la posibilidad de preguntarles también a las otras compañeras. Por acá hay una pregunta, bueno, un saludo de Vera, saludándonos, como felicitando los contenidos, los comentarios de las obras y las investigaciones, que son un aporte importante como referencias teórico-metodológicas y que refutan, por principio, objeciones y críticas simplistas preconcebidas, ¿no?, sobre estos temas en todas partes. Y Marisol Herrera pregunta a Carolina Olmedo qué papel juega el Museo del Estallido Social en referencia a su comentario que la obra de arte más potente desde el 2019 está en la calle. Bueno, muy breve, el Museo del Estallido yo no lo conocí hace mucho, porque parte del estallido yo estuve fuera de Chile, volví, aterricé a la pandemia, entonces también ha sido muy interesante las formas de investigar todos estos movimientos que acontecen en tiempo contemporáneo, las mismas artistas y gestores están produciendo sus propios discursos, y creo que el museo, más allá de su proyecto en específico, creo que representa justamente lo que Claudia decía ahora último, que es este deseo de hacer arte igual, ¿cierto? Hacemos arte a pesar de la institución, a pesar de que el museo no está atento o está atento a veces. Entonces creo que es bien interesante cómo ese arte que era marginado constantemente de las escenas artísticas oficiales forma su propia escena y tiene sus propios lugares. Yo conocí el museo yendo al lanzamiento la semana pasada de un documental que se llama El arte de resistir. Y es el primer documental que yo veo, digamos, a nivel de lanzamiento, auspicio de periódicos, que habla justamente del arte en la movilización. Antes, digamos, era tema de sociólogo, y uno que era historiador del arte te miraban medio raro, ¿cierto? Entonces creo que esas instancias tienen su propia potencia, generan sus propias investigaciones, digamos, gente que viene de otras disciplinas a mirar esto, porque no consideraba lo visual una fuente, o al arte siquiera como una fuente significativa. Entonces, o digamos Registro Contracultural, que es una gran plataforma que está acopiando toda la performance, digamos, de la protesta de los últimos 3 años, que es, digamos, un movimiento de performance inédito en Chile a nivel de la masividad de la cantidad de grupos. Entonces creo que en el fondo, ante la imposibilidad de la institución de hacerse cargo, surgen estas instituciones nuevas, autónomas, y que veamos cómo prosiguen, digamos, cómo también esos grupos defienden su historia y la siguen reproduciendo. Muchísimas gracias. Quiero hacer 3 preguntas breves a Ramona, a Claudia y a Guillermina. Ramona, ¿qué supone pensar el arte desde una perspectiva transfeminista? A Claudia de Oliveira también plantearle la pregunta, ¿cómo podemos contramonumentalizar este signo mujer sin reducir nuestra experiencia corporal a la vulva, ¿no? Entendiendo que la obra que nos presentan de Juliana Notari deviene de otras intervenciones y performances que apelan a este imaginario clínico, obstétrico y ginecológico también, ¿no? Y a la identificación de la experiencia traumática compartida por los cuerpos de las mujeres. Y a Guillermina, una pregunta que señaló Georgina en nuestra preparación de documentos. La obra de Tamara se refiere a la construcción de la memoria patriarcal en los museos históricos. ¿A tu entender esta visión se ha visto alterada en los últimos años? Eso, Ramona, Carolina, o sea, perdón, Claudia y Guillermina. Bueno, ahí si quieren tomo la palabra y empiezo un poquito con la primera pregunta. ¿Qué supone pensar el arte desde una perspectiva transfeminista? Me parece súper interesante la pregunta, gracias Gloria por plantearla. Me parece que arte transfeminista o arte del colectivo de las disidencias LGTBQI+, hay mucha producción, pero esa producción también circula no solamente en la calle, aquí también hemos tenido en los últimos años, sobre todo desde las marchas de Ni Una Menos, ¿no? Muchísima producción en las marchas artísticas y también del colectivo de las disidencias sexuales,
pero mucho de este arte o de estas producciones culturales circulan por los márgenes muchas veces, o circulan desde lo que denominaríamos el under, o circulan en bares o en centros culturales que muchas veces son afines, ¿no? O son amigables, o son muchas veces directamente centros culturales que podríamos denominar LGTBQI+, o sea, donde nos sentimos cómodamente para presentar nuestras obras. Y me parece que eso no está bueno, y en esto que las chicas comentaban, ¿no? Tanto Claudia como Carolina, de lo que está pasando en Chile, me acordaba que en los 90 hubo un monseñor que nos llamaba, sobre todo en el debate por... antes de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario, que nos seguía estigmatizando a las disidencias sexuales y decía, bueno, ustedes tienen que tener, váyanse a una isla y tienen que tener su propio canal de televisión, tienen que tener su radio, no como que teníamos que tener todo. Bueno, no se trata de que seamos un gueto, se trata de que si tenemos instituciones artísticas y las producciones culturales también están, se trata de que puedan circular por todos los ámbitos que tenemos y muchísimos en nuestro país, ¿no? Entonces estaría buenísimo que el arte transfeminista no solamente sea utilizado para análisis del mundo académico, porque de hecho hay muchísimos análisis de nuestras obras, sino que también tengamos la posibilidad de exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes, que tengamos la posibilidad de exponer en todos los museos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y que también tengamos la posibilidad de relevar la gran cantidad de artistas disidentes que existe en nuestro país. Me imagino que a Chile le debe pasar lo mismo. Entonces me parece que ahí también tenemos que, eso sería poder, me parece, pensar, ¿no? Un arte con una perspectiva transfeminista. Y me acuerdo del libro de Andrea Giunta, uno de los últimos libros, donde ella hace toda una investigación sobre quiénes habían ganado los premios nacionales desde principios del siglo XX, y cómo solamente existe un 40% de arte de mujeres, o arte feminista, podríamos decir, representado en los museos. Imaginémonos si para la obra de artistas mujeres solamente hay un 40% y tienen muy poca trascendencia en los premios nacionales, ¿cómo nos pasa que directamente estamos invisibilizadas las artistas del colectivo LGTBQI+. Por eso también acá reivindico que por primera vez en nuestro país se llamó desde el Palais de Glass a este premio nacional. Este año se convocó por primera vez el arte de las disidencias sexuales con ese nombre, ¿no? Bueno, me parece que estamos dentro de un cambio de paradigma y que tenemos que seguir profundizándolo. Muchas gracias, Ramona. Claudia, si quisieras contestar la pregunta, si quieres que te la repita. Muito obrigada pela pergunta, Glória. Essa pergunta é extremamente importante, porque, de fato, a obra de Juliana Notari, ela parte do trauma, não é? E do trauma, mas também, vamos pensar o trauma dentro da perspectiva do objeto de Júlia Kristeva, né? No sentido de que, ok, se nós sempre fomos abjetas, então nós vamos abjetar agora, nós vamos nos tornar, vamos fazer de nossa obra uma abjeção. E essa, então, a obra de Juliana, quer dizer, ela não só fala, quer dizer, expressa o trauma da artista, mas o trauma da mulher na história, não é? Em relação à sua luta contra o patriarcado. Não é? E é interessante também dizer que Juliana é uma das faz parte de uma geração já de artistas brasileiras que se autodenominam feministas e que, portanto, isso não só é muito importante na própria história da arte feminina no Brasil, não é? Das artistas se declararem feministas e, portanto, criarem obras feministas, criarem obras que, portanto, tentem romper com essa ideologia patriarcal, e especialmente no momento em que nós estamos vivendo,
no Brasil, com esse governo horrível, que é um governo extremamente opressor, não é? E que, sobretudo, não só tem oprimido todas as minorias, mas também, especialmente, as mulheres. Muito obrigada. Muchísimas gracias, querida Claudia. Guillermina. Bueno, con respecto a los cambios dentro del Museo Histórico Nacional, no estoy muy segura, porque la verdad es que últimamente no vi ningún cambio sustancial vinculado con las políticas de género dentro de ese museo, pero tampoco es que es algo que haya estudiado a fondo, así que puedo estar equivocada, pero sí creo que a nivel general en los museos están habiendo cambios, no sé, está la exposición del Museo de Bellas Artes que curaste, Georgina, los cambios que están haciendo dentro de los museos, Gloria como directora, creo que hay ciertas iniciativas que potencian estos reclamos y estos cuestionamientos y que es muy interesante que aparezcan en los espacios oficiales y en los espacios nacionales también, pero bueno, que todavía es muy importante como seguir planteándolos y seguir cuestionando, porque creo que está muy instaurado socialmente todavía la idea de que los reclamos que tienen que ver con las cuestiones de género son algo un poco secundario frente a, no sé, otros reclamos que tienen que ver con casa, comida, techo y otras desigualdades sociales. Está todavía la idea de que las cuestiones de género, bueno, primero hay que solucionar estos temas y después nos ocupamos de todo lo demás. Entonces, bueno, creo que todavía son necesarios estos espacios de debate. Gracias. Muchísimas gracias, mi querida Guillermina, que acabamos de estar en un curso. Quiero aclarar que soy curadora, que no escuchen lo que acabas de decir. Hay una última pregunta y luego, Gloria Emperatriz, luego dejo a mi querida amiga Georgina para que dé las palabras de cierre o si quiere comentar algo final. Marina pregunta también para Ramona y Guillermina, les interesa mucho ambos trabajos y el uso por parte de las artistas contemporáneas de documentos de archivo para realizarnos y cuestionar las estructuras patriarcales y si recomiendan alguna bibliografía al respecto. Y luego, Georgina, son todas tuyas. Bueno, a mí se me ocurre cualquiera de las bibliografías del feminismo, ¿no? Aportan a estos temas que venimos charlando. Después, bueno, se me ocurren nombres como decía hace un rato, el libro de Andrea Giunta. Los últimos libros que ella viene realizando son súper interesantes. Después también quiero acá, ¿no? Así como a modo de compartir un poco en esta mesa, contar y agradecer, Georgina, que me compré tu libro, pude conseguir tu libro, entonces también me sirvió mucho el de tu investigación de tesis doctoral, súper interesante. Hablar puntualmente de la historia del arte argentino desde el feminismo, desde el transfeminismo, y que haya bibliografía específica de eso es más complejo. Me parece que empiezan a ver ahora, ¿no? Como en esta producción teórica que estamos repensándonos en las construcciones del arte, si se quiere, latinoamericano, desde un lugar feminista o transfeminista, hace que empecemos a producir esas otras textualidades. Después todo el trabajo que tenemos que ir haciendo es ir tomando de un poquito de acá, un poquito de allá, y como sobre todo dice Carlos Ginzburg, ¿no? Desde el método indiciario, ir a buscar esas huellas que nos permitan generar otras lecturas.
creo que en ese camino estamos. Hay que valorar todas estas bibliografías desde el feminismo, tomar un poquitito de cada una y animarnos en esta búsqueda del archivo de cada uno de nuestros países a poder hacer esas otras lecturas. Bueno, Guillermina, te dejo a vos. Sí, yo por ahí bibliografía específica de recuperación de archivos desde los feminismos no tengo, porque no es un tema que lo trabajé específicamente para esta obra. Pero creo que algo de lo que aparece en el último libro de Nelly Richard, que está publicado digitalmente y es de acceso libre, que puedo buscar el link ahora. Creo que algo de eso puede servir porque plantea cuestiones sobre los feminismos contemporáneos y hace como un paneo un poco general, pero bueno, después sí, lo mismo que dijo Ramona, adaptar los estudios que ya se han hecho sobre archivos, incorporando la perspectiva feminista y transfeminista. Muchísimas gracias a ambas. Georgina, palabras finales. No, bueno, vas a cerrar la voz porque sí, pero bueno, quiero retomar una frase muy hermosa que dijo Carolina cuando habló de las manifestaciones artísticas en la calle, en este espacio de disputa, en este espacio de represión, de violencia extrema que llega a la muerte o a las agresiones más intensas contra los cuerpos, y hablaste de esta primera línea, ¿no? Como una primera línea que desconcierta a los poderes instituidos. Creo que todas estas obras y experiencias que nos tocó trabajar junto a ustedes en esta segunda parte de nuestra sesión apuntan a eso, ¿no? Apuntan a esa idea de estar en la escena de la barricada, estar en la primera línea, desconcertando los poderes, sean poderes que tienen que ver con la corporación médica, poderes que tienen que ver directamente con la militarización creciente de nuestras sociedades, en el caso de Guillermina, desestabilizar los relatos escolares con los que hemos sido formados y que tienen tanto peso en nuestra conciencia, y también en el caso polémico de Diva, también repensar hasta qué punto todas las obras tienen que referirse a todas las experiencias corporales, y puede haber también allí un espacio de diferencia, de diálogo y de seguir rompiendo paradigmas. Muchísimas gracias por esta experiencia maravillosa, y bueno, Gloria, cerramos con alguna de tus hermosas palabras. No, yo solo quiero recordar, ¿no? Agradecer primero esta jornada maravillosa que hemos compartido el día de hoy, y también invitarles a continuar con los bloques y mesas siguientes. Corresponde desde las 3 a las 4:30, la sesión 5, Pasado Divino Tesoro, Retromanía, Repertorios Pretéritos y Agenciamiento de lo ya sucedido, mesa coordinada por nuestra querida Silvia Dolinco e Isabel Plante de Argentina. Y la sesión 7, Imaginar utopías, transformar cuerpos colectivos, instituciones culturales, universidades y construcción de imaginarios radicales, mesa coordinada por Raíssa Cavalcanti y Fabricia Jordao de Brasil. Nuevamente agradecemos esta conversación y este encuentro maravilloso, y esperamos que podamos seguir conectadas y esto se expanda muchísimo más por todo el territorio feminista. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a todas por venir. Nos vemos, nos seguimos viendo. Obrigada. Muchas gracias.